Por eso nosotros planteamos el darle rango legal e insistimos, aprovecho hoy tu mentira del día de ayer para insistir en la necesidad de darle rango legal a las misiones en Venezuela. Es precisamente el reconocimiento. La peor crisis económica y social. Y las misiones no son otra cosa que tratan de compensar los errores de tu política económica que ha sumergido a Venezuela en los niveles más altos de pobreza, en los niveles más altos de inflación y de escasez que jamás hayamos recordado. El hecho de que hoy cuando uno va a un sector popular y nos dice los militantes de tu partido político se excluyen a muchos venezolanos, a los amigos, familiares, desconociendo que la pobreza, que la inseguridad, que todos los problemas que agobian al pueblo de Venezuela. Dijiste también ayer, Nicolás, que yo me burlaba del pensamiento político, del pensamiento de nuestro líder. Que se burla de Bolívar eres tú. Yo digo algo, no es malo cuando se burle permanentemente del pueblo de Venezuela. Para la suprema felicidad del pueblo, desconociendo el verdadero mensaje que hablaba que el mejor sistema de gobierno es aquel que suma la mayor bienestar social y de estabilidad política a su pueblo. Yo quiero que tú le digas a los venezolanos, viceministerio, esos venezolanos que hoy sufren producto de la corrupción y de la desidia de tu gobierno, porque están dañadas más del 74-75% de las máquinas necesarias para la radioterapia. Hoy pueden ser felices ellos y sus familiares, porque tú hayas felicidad. Yo quiero que tú le digas a las madres de Venezuela que caminan de bodega en bodega, abasto de supermercado en supermercado, tratando de conseguir la leche para sus hijos, que ahora, porque tú creaste el viceministerio de la suprema felicidad. Mira, la desesperación ha llegado a tal punto que en las bodegas populares, por cucharillas, 2 cucharillas por 10 bolívares, porque este gobierno ha desatendido su obligación de llevarles felicidad, bienestar social, seguridad social. Quiero que tú le digas a los miles y miles de venezolanos que todos los días hacen 3 y 4 horas ir papel toalé, para conseguir pollo, para conseguir azúcar y todos los productos que hoy son escasos, que van a ser felices porque tú creaste este viceministerio. O le vas a decir a los trabajadores venezolanos que han perdido el poder adquisitivo de su salario, porque tú has sometido a este país a la inflación más alta de América Latina y a la tercera más alta del mundo, que van a ser felices porque ahora tienen ese viceministerio. En definitiva, Nicolás, tú no le estás devolviendo la felicidad a las 21.000 familias que pierden un familiar en manos del AMPA ante la ineficiencia, la indiferencia y la indolencia de este gobierno que anuncia misiones, programas de seguridad y que en definitiva los índices delictivos siguen siendo exactamente lo mismo. Por eso, hoy ratifico ante el pueblo de Venezuela que tú podrás seguir incurriendo en la judicialización de la política para tratar de silenciar a las voces del pueblo de Venezuela, que no son otros que sus diputados. Aplicas un reglamento para silenciar a diputados,
tratas de, por la vía de la judicialización de la política, seguir inhabilitando y allanando a todo aquel que te es incómodo. Pues si te soy incómodo, Nicolás, no hay forma que tú silencies la voz del pueblo de Venezuela, que se expresa a través de los diputados democráticos en la Asamblea Nacional. Tú quieres hablar del pensamiento bolivariano. También en ese mismo discurso, en el discurso de Angostura, el 15 de febrero de 1819, nuestro libertador Bolívar decía: la sociedad desconoce al que no procura la felicidad general, al que no se ocupa en aumentar con su trabajo, con el talento o industrias, las riquezas y comodidades propias que colectivamente forman la prosperidad nacional. Tú estás acabando con las posibilidades de que Venezuela siga siendo un país próspero, donde los venezolanos tengan la posibilidad de satisfacer sus necesidades más elementales. Tú estás acabando la posibilidad de que el sueño de jóvenes, de miles de jóvenes, de hacerse de una profesión, de un trabajo estable, de un nivel de ingreso que le permita satisfacer las necesidades elementales, cada día sean más escasos. Por eso, no hay forma de que tú nos silencies. Y si te es incómodo que te digamos la verdad, entonces deja tu arrogancia y tu intolerancia y siéntate a discutir de cara al país los verdaderos problemas que agobian al pueblo de Venezuela. No trates de silenciar a lo que son el medio, el conducto que se expresa a través de los diputados o a través de los medios de comunicación, porque también a los medios de comunicación ahora con el nuevo CESPA, ese mecanismo de censores que pretende imponer la censura previa, con eso no vas a acabar los problemas de los venezolanos. Al contrario, se sigue acumulando el malestar del pueblo venezolano. Se sigue acumulando la indignación de un venezolano que ve cómo te burlas descaradamente de cada uno de nosotros. Ya basta, chico. Tú no eres el pueblo de Venezuela. Tú no representas a las inmensas mayorías de los venezolanos. Por lo tanto, tú tienes la obligación de garantizar la estabilidad política. Y esa no se garantiza como hiciste el día de ayer, cuando un grupo de trabajadores venían a reclamar lo que a justicia le corresponde, que son los recursos a Miranda para satisfacer sus compromisos laborales. ¿Y qué hiciste? Mandaste a la militancia de tu partido a colapsar, a cerrar las vías de penetración hacia Caracas, creyendo que con eso impedías el reclamo y la protesta popular. Yo te doy un consejo, Nicolás. Te puedes seguir burlando de mí, te puedes seguir burlando de mis canas, como tú dijiste ayer, pero no te sigas burlando del pueblo de Venezuela. Atiende las necesidades de los venezolanos y deja ya la confrontación política. Convócanos a todos para que juntos busquemos soluciones a los tantos problemas que hoy nos agobian. Por eso, Nicolás, si tú quieres citar al libertador Simón Bolívar, no se logra con frases rebuscadas, se logra con una conducta, con una actitud. Bolívar decía también en el Congreso de Angostura, cito: para formar un gobierno estable se requiere la base de un espíritu nacional que tenga por objeto una inclinación uniforme hacia dos puntos capitales. Por un lado, moderar la voluntad general y limitar la autoridad. Tú estás haciendo todo lo contrario, chico. Tú estás procurando aumentar la autoridad del gobierno. Por eso hoy pides habilitantes donde no se justifican. Pero lo más grave y lo más dañino es que tu conducta lo que pretende es liquidar, silenciar la voluntad general del pueblo de Venezuela. Preguntas. Buenas tardes, diputado. ¿Cuáles son sus impresiones sobre la apertura de los antejuicios de mérito contra el diputado Juan Carlos Caldera y la diputada María Aranguren? Esos antejuicios de mérito no son otra cosa que la judicialización de la política. Ya lo hemos dicho, el presidente en un ejercicio de hipocresía, de impostura, pide una ley habilitante para luchar contra la corrupción y incurre en hechos de corrupción para tratar de lograr su aprobación. Muchos diputados han sido víctimas de amenazas, de intimidaciones
incluso hasta de chantajes, para lograr ese voto 99. Y afortunadamente, la fortaleza de los principios y de los valores democráticos de nuestros diputados han estado firmes. Y por eso, como no ha logrado pisotear la dignidad de los parlamentarios, acude ahora a que sea la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia la que, a través del allanamiento de la inmunidad de los diputados, hacerse por esa vía del voto 99. Yo quiero decirle a todos los venezolanos que cuando nosotros nos oponemos a esa ley habilitante, no lo hacemos porque no queremos luchar contra la corrupción, no. Lo hacemos porque es precisamente el presidente de la República, el jefe de la hacienda pública, y pedir él poderes para ser el pagador y al mismo tiempo el contralor o el que controle el gasto público, es tanto como poner a Zamuro a cuidar carne. Es decir, el que comete los delitos contra la cosa pública, que no es otra cosa que el Estado, que el gobierno, no puede pretender autocontrolarse. Nosotros le hemos a él enviado una... Vamos a aprobar la ley anticorrupción que por unanimidad se aprobó y que fue precisamente la que ordenó congelar ese proyecto de ley. Vamos entonces también a designar a un la Constitución para tener un funcionario que actúe con independencia, con autonomía y acabar con esa figura de encargado que lo que hace es subordinar a la Contraloría General de la República a los mandatos desde el Poder Ejecutivo y a los mandatos que reciben desde la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Vamos a luchar. Aquí en Venezuela existe suficiente ordenamiento jurídico para investigar, para determinar las responsabilidades y para imponer las sanciones a todo aquel que incurra en un hecho de corrupción administrativa. No es ley lo que hace falta. Lo que hace falta es voluntad política por parte del Ejecutivo y por quienes hoy ocupan la mayoría en el Parlamento Nacional. Ya lo demostraste, ya lo demostraron las instituciones. Cuando quisieron actuar contra el exalcalde de Valencia, no hubo necesidad de una ley habilitante. Sencillamente se actuó. ¿Por qué entonces no se actúa con la misma diligencia para investigar, por ejemplo, los casos de Pudreval, para investigar, por ejemplo, los señalamientos hechos por Giordani de que más de 21.000 millones de dólares fueron estafados de la Hacienda Pública Nacional el año pasado por la vía de la sobrefacturación? Por cierto, sobrefacturación que solo es posible con la complicidad de Cadivi, con la complicidad del CENIAT y con la complicidad de los enchufados que hoy tú tienes en el gobierno. No hacen falta nuevos poderes especiales. Lo que hace falta es que tú, Nicolás, le quites los poderes especiales a los corruptos que tienes en tu gobierno para adecentar la administración de la Hacienda Pública Nacional. Diputado, en ese mismo caso, Cadivi ha sido tema de discusión en los últimos meses por el desfalco a la nación en el tema de las divisas y todo esto. La ley de ilícitos cambiarios sigue engavetada también. ¿Por qué no aprobar esa ley de ilícitos cambiarios en el Parlamento como tal e incluirla en la ley habilitante? Donde hay toda la disposición y toda la voluntad de darle discusión y de aprobar cualquier instrumento jurídico que venga de alguna manera a solventar o aliviar la terrible crisis económica que hoy está viviendo el país. Lo que pasa es que si tú abres las investigaciones, yo estoy seguro que muchísimos altos funcionarios de este gobierno van a ser determinados como los responsables de quizás la mayor estafa, el mayor hecho de corrupción que haya conocido la República. Estamos hablando que en el año 2012 fueron 21.000 millones, cifra equivalente a lo que hoy la República tiene como reservas internacionales. De allí se origina la crisis que tenemos. Esa es la verdadera razón de la inflación, esa es la verdadera razón de la escasez